Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo y evolución de las telecomunicaciones. ¿Qué son las telecomunicaciones? Es la transmisión y recibimiento de información a través de imágenes, sonidos, símbolos, a través de medios radioeléctricos, ópticos y alámbricos. En los elementos de las telecomunicaciones tenemos el mensaje, que es la información que queremos transmitir. Tenemos el emisor, que es el dispositivo que lleva el mensaje, el medio de transmisión, que es el soporte físico intangible, donde envía la señal desde el emisor al receptor. Luego tenemos el receptor, que es el dispositivo que capta la señal del medio de telecomunicación y realiza el proceso inverso al emisor, es decir, él recibe el mensaje. Tenemos el protocolo, que son las reglas que debe cumplir el medio de la telecomunicación para recibir el mensaje. A continuación tenemos la evolución de las telecomunicaciones. Iniciamos en la prehistoria, donde el medio de comunicación era el fuego. Luego venimos al siglo VI a.C., que era un sistema postal. Surgió en la antigua Grecia, se utilizaban palomas, ya que se descubrió que estas podían retornar a su nido sin importar la distancia. Luego, el siglo IV a.C., se utilizó lo que conocemos como el semáforo hidráulico, que era algo que ellos diseñaron, que tenían dos recipientes que llenaban de líquidos. Estos recipientes tenían marcas y usaban una varita que era como lo que les iba marcando los diferentes mensajes que podían transmitir. Fue muy utilizado en la guerra púnica. Entonces, ambos recipientes se iban vaciando al mismo tiempo, luego volvían y los tapaban cuando llegaban a la marquita del mensaje que querían transmitir, y de esta manera se comunicaban si habían enemigos o posibles alertas. Continuando con la evolución de las telecomunicaciones, cerca 490 a.C. Durante esta época, durante las batallas médicas, específicamente la batalla de Maratón, se cree documentar por primera vez lo que son las comunicaciones a través del yoga, que consistían en señales enviadas a través de luces. Si bien no se tiene documentación adecuada de la época, relatos dicen que se encuentran aquí las primeras comunicaciones de este estilo. Siglo XV, el semáforo de bandera marítima. Si bien antes del siglo XV las banderas se utilizaban como una forma de identificación de barcos para determinar, por ejemplo, los países, posteriormente esto comenzó a evolucionar o a establecerse precisamente durante el siglo XV, donde se empiezan a colocar códigos más complejos, sobre todo en las grandes potencias europeas, donde ya las banderas se utilizaban en distintas posiciones como medios de comunicación para transmitir mensajes o advertir de tiempos o rutas marítimas que no son adecuadas. De lo cual posteriormente, durante el siglo VI y VII, los piratas empezaron a aprovecharse, haciéndose pasar por barcos y copiando estas comunicaciones, estas formas o estos códigos que se utilizaban durante la época. 1672, el teléfono acústico. De la mano de Robert Hooke aparece lo que se considera la primera experimentación respecto a los teléfonos acústicos, que vendría siendo un dispositivo que él creó, donde se colocaba un tambor amarrado a una cuerda hacia el otro tambor. Entonces, las vibraciones dadas en uno se transmitían al otro. Si bien no se comercializó y se ahondó en las investigaciones al respecto, se dio pie para las posteriores investigaciones. 1790, el telégrafo óptico. De la mano de los hermanos Chappé se crea esta revolucionaria forma de transmisión de mensajes a través de unas torretas conocidas como telégrafo óptico, que tenían unas estructuras mecánicas como brazos que se utilizaban en distintas posiciones para representar letras y números. Fue fundamental para el desarrollo posterior de las telecomunicaciones, puesto que redujo muchísimo el tiempo de transmisión de mensajes, ya que una torreta se encontraba cada 10 kilómetros transmitiendo la información a la otra y a la otra sucesivamente. 1844, la primera línea de comunicación. Durante esta época, o al menos unos años antes, comienza Samuel Morse a crear este código.
y se fundamenta o se establece como tal durante esta época, durante este año, ¿no? Donde se le envía el primer mensaje que realiza él a través de un código que consistía en puntos y líneas que representaban tanto letras como números, fundamental para la comunicación a través del telégrafo, que el telégrafo consistía en una maquinita con la que mandaba impulsos eléctricos a otra que los replicaba y con ello se transmitían los mensajes. 1858, el cable transatlántico. Durante esta época, un revolucionario científico intentó durante varios años, casi 8 años, desde 1850, si no me equivoco, a tratar de conectar Europa y América. Y lo logró efectivamente a través de un cable que transmitía dichos impulsos a través del telégrafo de un país a otro. Se logró, si bien no fue precisamente exitoso, puesto que duró una semana máximo, unas semanas, creo que fueron 2 o 3 semanas que duró en funcionamiento dicho cable. Posteriormente se siguió intentando hasta que por fin se logró, unos 4 o 5 años después, establecer uno adecuado, que duró bastante tiempo. 1876, la comunicación telefónica. En 1876, de la mano de Alexander Graham Bell, se crea por primera vez el teléfono, un invento que vino a revolucionar totalmente el sistema de comunicaciones, pudiendo transmitir el sonido y la voz en grandes distancias en pocos momentos. Si bien no él fue el que lo patentó, no necesariamente fue el creador. Años anteriores, un italiano llamado Medusi, que por razones económicas y de salud no pudo patentarlo, pero ya existía y se había probado en varias ocasiones. 1876, el fonógrafo acústico. Este invento fue revolucionario. Thomas Edison logró crear una forma de grabar mensajes en discos, donde a través de una máquina que copiaba las vibraciones de sonido, se trazaban en un disco. En un disco se trazaban las mismas vibraciones que uno expresaba, ¿no? Y al momento de ponerla a girar sobre una aguja, empezaba a replicar las mismas vibraciones y por lo tanto el mismo sonido. Fue un invento muy importante para la época. 1878, la primera central telefónica. Fue importante y necesaria porque anteriormente la comunicación con el teléfono era mucho más complicada debido a que se tenía que llegar la información de teléfono a teléfono en múltiples lugares, lo cual complicaba muchísimo la vía de comunicaciones, podría decirse, y cuando se crea la primera central telefónica se agiliza este proceso, porque al comunicarte directamente con la central y esta te comunicaba a un teléfono que tú necesitabas a través de una operadora. 1880, el teléfono de Bell. Se podría decir que es la primera llamada inalámbrica que existió. Si bien no funciona para nada como actualmente funciona la comunicación inalámbrica, se utilizó de una forma que era como un teléfono y una cámara mezclados, ya que pasaba la información a través de un haz de luz a otro teléfono que la recibía y la transformaba en información. Retomando lo que mencionaba anteriormente mi compañera, dando luz a lo que vendría siendo el teléfono de Bell, otorgamos este primer inicio a lo que conocemos actualmente con una simple luz, teniendo en cuenta que ahora actualmente la tecnología viaja con la velocidad de esta luz. Entonces, proseguimos con lo que vendría siendo los telégrafos inalámbricos. Nicolás Tesla nos otorga este primer invento, sabiendo que estas mismas personas fueron los visionarios, los que nos dieron estos inventos destacados a lo que conocemos actualmente. Por eso mismo, este desarrollo y evolución de dichas tecnologías nos da inicio a estas eras,
vamos a empezar catalogándola como la primera era, la era de la conexión. Siguiendo con esto, vendría siendo las primeras ondas, la radio. Aquí es donde Marconi entra a este destacado nombre que le dicen como el catador de los océanos, dando la primera señal a través del por medio del Atlántico, generando dichas ondas. Una vez más, empieza la comunicación a larga distancia. Aquí nos vamos acercando a esta era de conexión que le permite al ser humano, al hombre, por fin comunicarse a media cierta distancia, claramente siendo limitado por dicha capacidad. Luego aparecen los primeros prototipos de la TV. ¿Qué parte de esta singularidad? Que aquí empieza a verse por primera vez lo que nos observa, lo que nos escucha y la movilización de la misma. Luego, como mencioné anteriormente, aparece la primera radioteléfono, pero eso no es solamente que permitía la frecuencia de radio, la frecuencia de estas ondas, sino por fin le otorgaban este servicio a las personas, dando inicio a esta era que empieza a ser la era de la movilización de las telecomunicaciones. Aparece la red pública, por lo mismo doy inicio a este servicio. Se le otorga a las personas por fin aparecer en ella. Prosigue la telefonía móvil, como dice, es la capacidad de lo que tenía la gente. Estas personas eran limitados, porque hasta cierto punto, dando cuenta que apareció el teléfono, no es conocido como el teléfono actualmente, que es portátil. Era bien llamado un ladrillo porque era excesivamente grande, excesivamente pesado, y en su momento aparecía simplemente en los autos porque era por medio de un cable. Y aquí entramos otra vez nuevamente a lo que vendría siendo el cable transatlántico. Esta aparece por medio de que seguía siendo analámbrico. Ahora bien, comenzamos a lo que vendría siendo bien llamado la aldea global, dando inicio en el satélite comercial. Luego sigue la fibra óptica, que le quita el paso a un lado, lo que vendría siendo el cobre, y por medio de eso es lo que tenemos actualmente el inicio y final de la conexión Wi-Fi de todos nuestros hogares. Ok, viene siendo la red pública. Ahora bien, entramos a lo que yo llamaría la tercera fase, la fase de la movilidad y la globalización de esta, entrando por el ARPANET, que es la primera vez que los datos viajan entre nodos. Esta fue la primera red informática creada por el ser humano. Luego le sigue, aquí viene el teléfono móvil. Por primera vez el primer teléfono móvil está entre nuestras manos. Ya era portátil, ya era pequeño, ya era adaptable a la vida cotidiana de las personas y hacía más sencilla su comunicación. Ahora bien, está esta comunicación por satélite, por Imagrat, del barco de costa a costa. Esta nos permitió entrar a lo que conocemos actualmente. Ahora bien, 5G en su momento era el 1G. Aquí bien está la parte de las tecnologías de las células. Por eso mismo se creó este llamado y se le dice celular. Esta creación de la primera red de telefonía móvil le prestaba a los usuarios un servicio mucho más cómodo, y esto fue expandido y exteriorizado por Europa. Y aquí entramos a la parte masiva, a la parte que le compartió, le creó y le personalizó a cada ser humano su comunicación con personas de costa a costa, que es el correo electrónico. En 1983 se da el nacimiento del Internet como lo conocemos actualmente. En 1988 se define el primer estándar europeo de telefonía móvil para la interoperabilidad de la telefonía celular, que se llama GSM. En 1990 se crea la primera operadora de telefonía celular en Perú, la cual se denominó Tele2000. En 2001, los móvil GSM se instaló en todo el país por medio de datos móviles mediante los celulares. En 2003 se dan las llamadas telefónicas mediante la computadora por medios de protocolos que da Internet. En
2008 se da el lanzamiento de la red 3G, que esto da un paso a una mayor velocidad y a una gran capacidad para el intercambio de información. En el año 2014 y 2015 se da paso a la